Hola a todos los oyentes de Habla Industrial. Hoy estamos con un invitado especialista en el área de transporte, quien es Alejandro Tudela. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, Agustín. Eh, Profesor, cuéntenos más sobre usted. Ya, te cuento. Eh, Primero que nada, soy de San Vicente de Tahuatahua originalmente. ¿Ok? Estudié en Santiago. En Santiago trabajé en el metro de Santiago por 2 años. Y el año 93 llegué a Concepción a trabajar aquí a la UDEC. Del 94 al 99 estuve haciendo un doctorado en Inglaterra y del 99 hasta ahora en Concepción, permanente con salidas por razones académicas y otras razones. ¿Qué lo trajo a trabajar acá en Concepción, en la Universidad de Concepción? Cuando trabajaba en el Metro de Santiago yo quería hacer un posgrado. Y el Metro de Santiago era una empresa pública que en esa época al menos tenía o no tenía la idea de que su gente se perfeccionara, salvo en cursos muy cortos. Y estaba en esa cosa si seguía trabajando allí o no, y hubo una vacante acá en el departamento de Ingeniería Civil, que es mi departamento de origen. Así que postulé, quedé y ahora estoy acá. ¿Eso también lo llevó a estudiar en Inglaterra? De hecho, cuando el año 90 cuando ingresé acá, el 93, recuerdo en diciembre del 92, en las entrevistas el decano de la época me dijo que había un problema. Y el problema era que tenía que hacer un posgrado fuera de Chile, porque son, ¿cuánto? 30 años atrás, hace 30 años el tema no era una cosa muy vistosa y para mucha gente era un problema más que un tema favorable. Entonces, era como todo se alineó porque iba a trabajar lo que quería, me gustaba hacer docencia y además iba a hacer un posgrado, que lo cual no me incomodaba, así que bien, era un ganar-ganar, diría yo. Súper. ¿Y nos podría contar sobre cómo nace su gusto por el transporte, por el área? A ver, en ingeniería civil, si uno mira las grandes corrientes, son 5 áreas de trabajo. Yo no sé si ustedes saben mucho de aquello, pero esta construcción, que es lo que uno más asocia a civil, de hecho, mucha gente entra a civil pensando que va a construir. El segundo grupo son los calculistas, la gente que construye edificios, no, diseña edificios en realidad y temas afines o puentes. Eh, Después vienen los hidráulicos y sanitarios, ¿ok? Redes de agua potable, embalses, canales. A la geotecnia, que es la mecánica de suelos, que es lo que funda cualquier obra de infraestructura. Y la transporte como quinta pata. Y está una pata medianamente naciente que a veces uno la mezcla con hidráulica, que es ambiental, la componente ambiental de la obra civil, ¿no? Y cuando estaba en el pregrado, de hecho, yo pensé en un momento ser hidráulico, hasta que tuve el curso de transporte que me mostró una luz y me cambié de área. De hecho, fue una mezcla porque tuve un curso de investigación de operaciones, optimización. Después, al semestre siguiente, tuve economía y el semestre siguiente tuve transporte. Y fue así como, había un hilo conductor que me dijo, no, por aquí va el camino, así que me cambié del agua a la movilidad Yo al menos no tenía idea de eso de de las la- áreas. de las áreas. Yo pensaba que un ingeniero civil era construcción ¿Viste? y Los ya. prejuicios. Sí. Pero Eh, mucha gente ingresa a civil por eso, pensando que van a construir. Y de hecho, la gente nos dice, en tercer año o cuarto, depende del avance de la persona, se entera de que hay algo que no sabía. Ahora uno, transporte está toda la vida dando vuelta, porque uno usa la carretera, usa la bicicleta, camina, y todo eso está sobre vías que hay que diseñarlas, no aparecen solas. claro. Es por lo de las actividades. Todas las personas necesitan realizar sus actividades. Bien, bien. Algo sé del Sí, algo curso, algo sé sabes. del curso. Ahora, en transporte, bueno, a ustedes les pasa igual, ¿no? Hay subespecialidades. Entonces está la gente que diseña caminos, que quizás es la parte más antigua de transporte. Y de ahí se mueve a la ingeniería de tránsito, que es gestión del flujo vehicular y peatonal en ciudades. Y de ahí pasa a la planificación en transporte. Y ahí está la economía en particular. Y es donde ese campo es donde usted es especialista, yo Y ahí creo, yo ¿no? trabajo en esa área. Así es. Ahora, nosotros decimos en el área al menos que somos primos con los industriales, porque hay toda el área logística que nosotros no abordamos y que ustedes se supone que saben. Todo Esa el era área de la, optimización.
que supone que son especialistas, ¿cierto? Completamente. Esa era la pregunta que venía ahora. ¿Cómo ves los civiles industriales trabajando en el rubro? Yo siento que hay harta complementariedad, porque, como dije recién, hay temas en común. O sea, a ver, ustedes trabajan también en toma de decisiones. Y eso en realidad pasa en toda la ingeniería, no solamente en civil e industrial, en todas pasa. Lo que pasa es que va a depender de los intereses de la persona si trabaja, nosotros decimos, picando la piedra o gestionando cómo se pica la piedra. Y en el caso de transporte en particular, en general, pasaría en general, ¿no? Pero lo que pasa es que uno debería tender a trabajar en el cómo gestiona la picada de piedra. Básicamente, en algún instante alguien tiene que sugerir a la autoridad dónde invertir, por qué invertir en aquello y no en otra cosa. Particularmente porque los valores y los principios de la sociedad cambian en el tiempo. Y ahí básicamente lo que tenemos que hacer es estar alerta a aquello y, bueno, en función de donde uno esté apretando la piedra es lo que sugiere hacer. Exactamente. Eh, la toma de decisiones está en todas las ingenierías. Sí. Me acuerdo de un caso que fue mediático en el metro donde usted trabajó, no en los mismos años, pero es por la subida del incremento de la tarifa de los 30 pesos, Ya, los famosos 30 pesos. sí. Son decisiones difíciles al momento de tomarlas que causan un gran impacto en la sociedad, en las personas. Eso fue a nivel nacional, por ejemplo. ¿En qué se basa usted al tomar esas decisiones? ¿Podría compartirnos alguna que haya tomado? Bueno, como tú debes saber, ¿cierto? Después del curso de economía, eh, eso se basa en un montón de factores. De hecho, lo que uno tiene que tomar en cuenta son a los usuarios, pero también a los operadores. No importa si el operador es un operador público o de un privado, no importa la naturaleza del que opera. Pero lo que tiene que hacer la autoridad, que debería tener visión de bosque y no de árbol, es preocuparse de que el sistema completo funcione bien. Por una parte, que las personas puedan viajar adecuadamente, en forma digna, porque si no lo puedo hacer como trabajo, como estudio, como socializo también. Eh, pero todo tiene un costo. Y la pregunta es cómo lo financio. Y ahí hay otra historia, que lo financio con fondos públicos completamente o lo financio vía subsidios, ¿ya? O parcialmente. Entonces, si uno revisa la experiencia mundial, es súper variable, porque depende del contexto político de cada país y la situación económica. Un país con muchos recursos se puede dar el lujo de subsidiarlo todo, o casi todo, ¿no? Pero cuando no tenemos muchos recursos o el recurso es escaso, hay que optimizar el uso del recurso. Y en ese caso, probablemente la gratuidad no sea la mejor solución. Porque cuando un recurso es gratuito, ¿qué aparece? ¿Qué parece? Sobreconsumo. Y si yo quiero mantener el estándar, tengo que proveer más oferta. Y más ofertas son mayores costos. Bueno, ¿y cómo financio aquello? ¿Con impuestos? ¿De dónde saco el dinero? Y me acuerdo que estaba la saturación Sí, pues. y Por la eso te preguntaba. sustentabilidad Sí. del medio. Entonces, lo que ahora se está, bueno, hace ya bastante tiempo se viene hablando acerca de un desarrollo o una movilidad más sustentable, que compatibilice los requerimientos de las personas, satisfacer necesidades, pero también protegiendo el ambiente, y ahí viene todo el tema de movernos a modos activos y transporte público, y el tema económico. ¿Cómo compatibilizo el tener que hacer cosas con el costo de hacer aquella cosa? Y también está presente el tema de la accesibilidad al transporte, por ejemplo, en la locomoción, en las micros de Conce. No son de fácil acceso para todas las personas. Por eso la dimensión social del transporte. Ujú. ¿Cómo me aseguro de que cada persona satisfaga sus necesidades? Y eso implica que cualquier persona, alguien ponte en estado de discapacidad, ya sea física, visual o algún otro tipo, ponte, se pueda mover en la ciudad. El mejor ejemplo que tenemos acá fue la extensión del ferrocarril hasta Coronel, el ferrocarril del Biotren, básicamente, ¿no? Que, que hubo gente de Coronel y hay parte de gente de Lota, ¿no? Que descubrió que podía moverse en la ciudad. Porque la gracia del biotren es que tiene estaciones que son de un solo nivel y el tren tiene continuidad espacial. Y eso permite que la gente se pueda mover desde Coronel a la Concepción sin haber una escalera de por medio, que es una traba. Entonces, algo tan simple como, simple, entre comillas, como hacer un diseño geométrico que considere los problemas de movilidad de las personas, le abre un espacio de oportunidad a un grupo importante de ellos.
Enfocándonos más en el tema del podcast acerca sobre los industriales y cómo pues, estos pueden trabajar en el rubro de transporte, ¿usted cree que la ingeniería civil industrial tiene ventajas competitivas sobre No. otras carreras en ciertos rubros? Mira, yo ¿Ciertos? creo que una cosa básica, si la persona tiene instalada la capacidad, va a poder trabajar en rigor donde quiera trabajar. Eso es lo básico. ¿Ya? Y aquí eso aplica a industriales, a civiles, a mecánicos, a eléctricos, lo que sea. ¿Ya? Ahora es una cosa de preferencia al final del día. ¿Ya? Yo conozco varios casos de industriales de acá y de otros lados que se dedican al transporte. Ahora lo que uno debería hacer es, para tener un lenguaje común, es probablemente promover, que es una cosa que los nuevos modelos educativos están llevando adelante, son los famosos minors, que la gente pueda sacar el pregrado y hacer un minor en lo que le interesa. Entonces, por ejemplo, nosotros digo, en mi departamento, los civiles, hemos hablado con los industriales, que hay un par de profes que también les interesa el tema, de hacer un minor, ponte, para usted y para nosotros, porque a nosotros nos falta la parte logística y a usted le falta la parte de transporte. ¿Ya? Un curso de economía como el que está haciendo Agustín y sufriendo allí, le ayuda, pero hay un montón de temas básicos que no los tienes porque no hizo el curso que está en cuarto año, que es el curso introductorio. Ustedes saben mucho de optimización y en transporte hay harto que optimizar, bastante. ¿Ya? Había otro minor que estaba dando vuelta por ahí que era de inteligencia artificial también. Entonces uno empieza a analizar que hay, o sea, si son planes de estudio flexibles, yo creo que por ahí va la cosa de, bueno, estando el interés por parte de ustedes que vean, ponte la opción de cursar más asignaturas que aportan a su malla y a su formación y a sus intereses. En el fondo La sería... otra opción, perdón, Agustín, es que en el posgrado lo hagan más adelante, pero si, por economía de escala, ¿no? Si en los 6 años o 5 y medio, o 5, depende de cuánto dure esto, pueden sacar un minor, mejor todavía. Y en el fondo sería guiar al estudiante a su área, como guiarlo, Yo no sé si es acompañarlo. guiar, pero darte oportunidades, porque la gente realmente no las ve. Pero eso implica dar información. Porque si yo coloco un minor en lo que sea y no te cuento de qué va la historia, cómo lo voy a cursar. Salvo que haya hecho una práctica o tiene algún conocido o conocida, ponte que te diga que existe tal o cual cosa y te motiva. Pero ciertamente a mí no me parece que guiar, así como llevar de la mano, sea lo más adecuado. Básicamente yo te muestro la opción y usted elija. Porque tú después no me puedes decir de que usted me guió y me llevó Mm. para allá, ¿no? Es darle opciones a la especialidad. Profesor, ¿tendría usted alguna recomendación, algún interés como para llamar a los estudiantes al área de transporte? ¿Qué es entretenido? ¿Qué le fascina a usted? Mira, a mí una cosa que yo ingresé al área básicamente porque a diferencia de las otras áreas de ingeniería civil, es la que tiene más cercanía con las personas. O sea, todas tienen impacto, ¿no? O sea, si yo hago un mal diseño en un edificio se cae y queda fatal. Ujú. La mecánica de suelos también. Pero en el día a día, lo que tiene mayor impacto en el bienestar de las personas es esta disciplina porque tiene que ver con personas. O sea, cuando hablamos de movilidad, o sea, yo no construyo una carretera, ni implemento un ferrocarril, ni mejoro las veredas, porque son bonitas. Básicamente estoy pensando en que alguien tiene que satisfacer una necesidad. Y eso lo hago vía gestión e inversiones. Y por eso mismo, eh, o sea, si a alguien del DI, del Departamento de Ingeniería Industrial, le interesa el transporte, lo que puede hacer, y eso tenemos que hablarlo con algunas personas, ponte el curso básico nuestro que sea electivo para usted. Yo no sé el nivel de electivos que tenga, no complementario, no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero así como está el curso de Economía y Transporte, que está abierto al uso de suelo también, el curso que está en cuarto año, y no sé la carga que tiene usted en cuarto año, pero puede ser una oportunidad, que la gente pueda construir su espacio. Y por eso decía que el minor era una buena alternativa. Ahora, nada es obligatorio. O sea, tú puedes hacer los cursos básicos de la carrera y salir y trabajar en lo que se te ocurra. O si te interesa un área específica, entonces anda. Ahora, lo que a veces funciona bastante bien es, al menos en la teoría, es que la gente vaya a ponte a las charlas de memoria y título. Y por esa vía se va enterando qué se hace en el departamento al lado. Y al revés, de hecho, cuando yo estaba acá más tiempo y me llegaban los correos del departamento de ustedes con memoria, a veces yo se las copiaba a los estudiantes del área, porque, bueno, y ahí se daban cuenta de que el área de logística, donde que nosotros no la vemos, está al lado y que uno podía aprender harto de allí. O con temas de informática también.
que también es un tema no menor por el manejo de bases de datos, sobre todo ahora que está todo muy sensorizado y puedo mejorar la gestión de los sistemas con bases de datos abiertas. Existe harta complementariedad Sí, 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 en la bastante. ingeniería, sobre Sí. todo en este rubro. Ujú. Eh, Hablando igual un poco más de usted, no sé si podría contarnos acerca de los proyectos, investigaciones recientes y usted Ya, yo partí participe. trabajando con temas de multicriterio. Eso lo conocen, ¿no? Y lo saben. Explíquenos. A ver, cuando uno toma, hay dos temas acá. Están las técnicas multiobjetivo y multicriterio. La multiobjetivo sí la conocen, porque programación matemática básicamente tengo que tomar decisiones y tengo varios objetivos con cuál me quedo. ¿Ya? Max min, una función de funciones, sujeto a restricciones. Ya, pero hay un mundo paralelo que son los multicriterios. Y en ese mundo multicriterio lo que pasa es que tengo varias opciones ya definidas y la pregunta es con cuál me quedo. Y en ese caso, básicamente, vía encuesta y vía análisis de los problemas, tiene una estructura jerárquica que básicamente lo que hace es desarmar el problema de decisión en sus componentes. Y lo que hace es ponderar, yo creo que lo vieron, lo que hacen es ponderar esos factores y al final uno prioriza opciones. Hay varias técnicas, ¿no? Pero yo partí con eso. ¿Ya? Y eso lo apliqué mm, hace los 90, hace bastante tiempo, no había nacido. En inversión en transporte y considerando la dimensión social, económica y ambiental. ¿Ya? Ahora en el marco del doctorado también estuve trabajando harto tiempo con preferencias declaradas. Eso. ¿Ya? ¿Qué es eso? Cuando seguramente lo han visto con el profesor Astroza en su curso. ¿Ya? Que es tomar decisiones de nuevo. Uno en econometría, ¿ya? Uno estima modelo de elección discreta. Que básicamente yo voy al supermercado, tengo la góndola, quiero comprar mantequilla, tengo varios tipos, marcas, lo que sea, y tomo una decisión. Y eso me baso en el precio, en el color, la calidad, lo que sea. A veces la publicidad que hay al respecto. Y eso lo hago con información que es revelada. La gente va a la góndola y elige, ahora lo que hacen es tener sistemas de seguimiento de ojo. Entonces yo veo dónde mira la gente, tengo el conjunto de elección y veo lo que compró. Y eso es revelado. Y hay un mundo paralelo que es el declarado, que es hay mercados donde hay situaciones que me interesa estudiar que no existen. Por ejemplo, el tranvía en Concepción. No hay tranvía. Entonces, si yo quisiera tener un modelo Ujú. de demanda para un tranvía, ¿de dónde saco el dato si no tengo un tranvía? Entonces, una opción es que me vaya a una ciudad donde hay tranvías y estime un modelo con datos duros. En Chile, en ninguna ciudad hay tranvías. Tendría que irme fuera de Chile y cambio el contexto. Y ya no sería válido el modelo. Solo le hago un ajuste. Pero en ese caso, hay una técnica que se basa en respuestas hipotéticas de elección. ¿Ya? Y recolecto el dato y le aplico una batería de modelos econométricos que lo ven con el profesor Astroza para ese tipo de respuestas. Entonces, en el marco de mi tesis de doctorado, que era técnica multicriterio aplicada a decisiones, para, el- para poder calcular los pesos, los ponderadores de cada atributo relevante en la decisión, usé preferencias declaradas. Entonces, ese era el otro nicho de trabajo. Eh, con el tiempo, apareció un tema relevante que tiene que ver con decisiones de nuevo, pero cómo factores personales afectan las decisiones. Y ahí hubo que tender un puente con los psicólogos sociales. ¿Ya? Porque la experiencia nos dice que cuando la gente, por ejemplo, maneja un automóvil y uno le pide que se cambie el automóvil, la economía clásica dice, fíjese que si yo le cobro más caro, la gente racionalmente me cambio de modo. Pero la experiencia muestra que la gente, aunque le cobre más caro, la gente no lo deja de hacer. Ese Es es el problema. como la gente que fuma, ¿no? No sé si alguno de ustedes fuma, pero la gente que fuma le sube el precio y la gente sigue fumando. De hecho, deja de comer algunas cosas, pero prefiere fumar. La Bueno, dependencia del en medio, la la dependencia, cautividad. bien, eso. Y eso tiene que ver con temas actitudinales, temas emocionales y temas sociales. Entonces, ahí apareció otra línea de trabajo que era cómo incorporar en los modelos de demanda factores psicosociales que permitirían primero entender mejor por qué la gente hace lo que hace y eventualmente predecir mejor la demanda. Ahora, ¿por qué importa predecir mejor la demanda? Porque un proyecto de metro, de tranvía o de lo que sea no es muy barato. ¿No? Mm. El kilómetro de metro en Santiago y acá está ahora casi en $100 millones. Un kilómetro. ¿Ya?
Es gigante la inversión. ¿Qué podrían hacer con 100 millones de dólares, creen ustedes? ¿O qué ¿Se no les haríamos? ocurre que ¿Qué no podrían hacer? haríamos? Haber un edificio de 3 pisos, eh, como el edificio Nuevo Materiales, no entre comillas, el que está un poquito más allá, ese edificio costó 3 millones de dólares. Ahora 4. Así que con 100 millones puede hacer muchas cosas. Entonces, como es fondo público y hay que eficientear, hacer un mejor uso eficiente del fondo público, hay que estudiar mejor. Entonces, cuando la gente dice, no, pero es que tanto estudio que hacen es por razones obvias. O sea, no voy a gastar o invertir o votar 100 millones porque es bonito. O sea, tengo que justificar la inversión. Entonces, por esa misma razón, y dada la evidencia empírica, tiene sentido que la modelación de demanda, aparte de los típicos atributos de tiempo y costo, agregue factores de personalidad, mentira, psicosociales, para entender por qué la gente hace lo que hace y no hace otras cosas. En el caso particular del uso del automóvil, por ejemplo, que el modo odiado por nosotros, entre comillas, no. En ese caso, cuando uno quiere que la gente lo deje de usar, normalmente uno piensa en acciones más bien económicas. Cobrarles más. Tarificación vial. ¿Ya? Un peaje. Y un famoso peaje. Y la experiencia muestra que aunque tú cobres, hay un segmento que no se va a cambiar, porque tiene un apego emocional con el vehículo. Es como la gente que es bike lover, que tiene una bicicleta y la ama y puede estar lloviendo y anda en bicicleta igual y da lo mismo. Bueno, aquí con el auto pasa exactamente igual. Y esos son factores del individuo. Entonces, por eso apareció esta nueva brecha, este nuevo tema que fue agregar más pelos en la sopa para entender mejor por qué pasa lo que pasa. Y de ahí, ya no me acuerdo en qué contexto fue, salió el tema de los usos masivos de datos. Ya, sí. Fue esencialmente fue justo antes de la pandemia, con esta cosa de los teléfonos móviles que uno los puede seguir y perseguir a la gente. Entonces, en el marco de aquello, apareció una oportunidad también en uso de tecnologías para medir demanda. Y aquí se empieza a cruzar con ustedes. Ahí entramos. La gestión operacional de una flota de buses requiere medir adecuadamente la demanda por esos buses. Entonces, lo que hacemos en Chile regularmente y aún en Santiago, a pesar de las tarjetas VIP, bueno, tener gente que mide demanda en la calle. Pero eso sale caro, porque tienes que pagarle al menos 30.000 pesos a una persona por medir cierta hora en el día. Y tienes la medición en algunas horas, en algunos días, en algunos meses, y con eso no puede hacer diseño operacional. O sea, ustedes necesitan el dato duro. ¿Cuánta gente está viajando? Entonces estuve embarcado en un proyecto que financió Fondef con la gente de telecomunicaciones, con la gente de informática, para, mediante grabaciones en buses, medir subidas y bajadas. Entonces yo puedo medir, bueno, y una cosa relevante es que si funciona para un bus, funciona para todos. Para toda una línea, para todas las líneas. Y tengo la gran gracia es que puedo medir permanentemente la demanda por los buses en una ciudad a costo muy bajo, casi la marginalidad. Porque ya coloqué el bus, o sea, bueno, tengo el bus, tengo las cámaras, y la idea es que tuviera una cámara en cada puerta. Los buses en Concepción tienen 4 cámaras desde hace bastante tiempo. ¿Ya? Así que el costo de instalación era bajísimo. Después está el gasto del sistema que almacena la información, hace un preproceso y vía teléfono lo envía a una central. Y con eso tengo el perfil de carga de un bus, los buses en la línea, y con eso puedo hacer gestión operacional. Y bueno, y estaba en eso y me fui a trabajar a servicio y quedó ahí, terminamos el proyecto, se acabó. Y lo que estamos haciendo ahí también era probar o comparar tecnologías, porque una forma es usar las cámaras. ¿Ya? Pero también, ¿qué pasaba si instalaba, por ejemplo, sensores de rayos láser? Porque quería medir demanda, la pregunta es cómo mido la demanda. Entonces está la cámara que cuenta a la gente, pero también está el tema del rayos láser, que era medir cortes. Y lo otro era con un sistema sensores de peso. Entonces colocamos sensores en las puertas por el corte del láser, unas mantas de presión en el piso de las puertas para medir cuando la gente pasaba y ahí tenía que detectar si subía y bajaba. Y el tema de las cámaras. Y al final lo que entregó el proyecto fue que por varias razones era más efectivo y eficiente medirlo con cámaras. Así que algún día habrá que retomar aquello. Para tener el dato duro. El dato duro, porque si no tengo el dato duro, al final, ¿cómo hago diseño operacional? Ustedes saben, ¿no? Llegas. No, no sirve. Sí. Y ahora estoy en un proyecto que es de la institución, que es generar una dirección de sustentabilidad. En la dirección
una dirección nueva que todavía no existe, que debería existir para el año que viene. Estamos trabajando en la política. Le debió haber llegado un correo pidiendo responder una encuesta. No sé si lo respondieron, espero que sí. Atentos a sus correos todos. No, sí, ya fue, ya pasó la Ah, vieja, ya. o el viejo, para que no me reten. No, pero ya fue. Y básicamente, y esto cae en el marco de la institución, la UDEC, el año 2021 firmó un acuerdo de producción limpia, no sé si los conocen, seguramente en el curso de ambiental o gestión de aquel ámbito se los mencionaron, que son acuerdos que promueve la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, ¿ya? Que partió en la industria, producción de emisiones, huella de carbono cero, pero que, bueno, en el caso de las universidades CFT e IPES, esta es la segunda versión, apunta a que sean instituciones más sustentables y tiene una lista de acciones, 55 acciones en particular. Y una de ellas tiene que ver con la política y la otra es tener una dirección. Así que en eso estamos ahora. Más la Suena, docencia. suena bien interesante y súper Sí, ocupado, porque yo es creo, un ¿no? ámbito de trabajo también, sí, muy ocupado. No, pero bien, bien. Bueno, pero acorde el tiempo, lo vamos a hacer la última pregunta y queríamos saber cuál fue su mayor desafío a lo largo de su experiencia en el rubro de transporte Eh, y cómo logró superarlo también. a ver, una cosa interesante es que en el marco del trabajo he tenido la fortuna de estar en dos directorios de empresas. Una fue FESUR, que se llama EFESUR, y ahora en el puerto del Espacio Portuario de Talcahuano San Vicente, ¿ya? Y una cosa interesante tiene que ver con hacer el traslado de toda una batería de conocimiento a un problema real. Porque cuando yo les decía adelante que en la toma de decisiones una cosa es lo que uno cree que es lo bueno y otra cosa son los datos duros, es importante darse cuenta de que en el mundo real, y eso hay que tener la piel gruesa, no siempre las cosas son tan fáciles como uno cree. No, aunque diga el modelo que hay que hacer, no siempre es lo que puedes hacer, porque en el aparato público en particular siempre hay restricciones presupuestarias. Siempre va a haber Entonces, un afectado también, o sea, en esta historia siempre alguien va a perder. siempre. Lo que pasa es que a veces los que ganan, o los que ganamos, en el sentido de somos beneficiados por, somos, opacamos a los que pierden, ¿ya? Eh, en la extensión a Coronel, por ejemplo, y no fue una cosa dolosa, ahí el gran perjudicado fueron los empresarios de transporte público privado, básicamente. No sé si alguno de Coronel, pero la gente de Coronel por mucho tiempo viajaban en condiciones muy deplorables, ¿ya? Y el Videotren les vino a abrir primero lo que les contaba adelante, nuestra gente con problemas de movilidad que pudo moverse, pero también mucha gente que perdía 2 horas de su vida viajando, porque son horas perdidas, literalmente hablando. Porque no es que yo venga a ponte en un bus donde pueda leer, a veces la gente 2 horas a 1 hora y media de pie, donde no puedo leer, no puedo dormir, no puedo hacer nada. Bueno, hay gente que duerme de pie, aprendió. Entonces yo creo que, bueno, y en esa perspectiva el videotren fue un éxito y en su momento hubo que comenzar a pensar en comprar nuevos trenes, que son los que están circulando ahora. Y te das cuenta que no es sencillo en el aparato público lograr ese cambio. Porque uno entra, y digo uno, la empresa, o las empresas del Estado, entran a competir por fondos públicos. Y por eso yo le hablaba delante de que los famosos 30 pesos que mencionaba Agustín no son un tema menor, porque lo que gasto en algo lo dejo de gastar en otra cosa, o invertir, digamos. Y en ese proceso voy a perjudicar a alguien. Entonces, en el caso particular del caso del videotren, ciertamente, y ahí probablemente un tema de toma de decisiones por parte de los operadores. Ellos sabían que hacían mal el trabajo, pero nunca estuvieron dispuestos a mejorar porque nunca pensaron que había una amenaza efectiva, que era el videotren. ¿Ya? Bueno, y pasó en aquello y está pasando también en otras áreas. Entonces, desde ese punto de vista, solo para cerrar el tema, creo que lo más complejo tiene que ver cuando uno va al mundo real y se da cuenta de que hay una gran restricción importante, que es la presupuesto. Pregúntenle a Marcel, el ministro de Hacienda. Es una parte, Ah, y ustedes tienen mucho que decir de aquello. Que están diseñados para optimizar procesos. Entonces, están seteados para aquello. Lo que pasa es que una cosa que valoro mucho de su formación es
La flexibilidad mental. ¿Y eso qué es? Que son capaces de cambiarse de área, aprender rápidamente de algo, trabajar en eso. Y eso no lo pierdan. Está la formación sólida que tienen que tener, pero esa capacidad de moverse en De diferentes, pivotear, de de cambiar. pivotearse, ¿ya? Es un tema favorable. Entonces, cuando yo le mencioné el tema de los minors, yo creo que hay una oportunidad no menor. ¿Ya? Además que el mundo afuera es súper diverso y tienen que comenzar a pensar en qué van a hacer. ¿Ya? Pues esto es una opción, digamos, no sé, la gente que trabaja en recursos humanos quizás también le interesa esa línea. Eh, pero yo siento que hay hartas oportunidades afuera para ustedes. Y no solo para ustedes, también para los civiles y otras áreas. Para todos. Cuando yo mencionaba el tema de este proyecto con la gente de telecomunicaciones, tampoco uno puede saber de todo. Y esa es la otra historia, es tener la capacidad de hablar con alguien que es de otro dominio y que te ayude a entender el problema y trabajar en el problema, o con la gente de psicología, por ejemplo, o los economistas, los sociólogos y otros. Bueno, fue todo por el podcast de hoy. Muchas gracias por la conversación. O nada, espero que les sirva. No, nos va a servir mucho a nosotros y a toda la audiencia. Así que muchas gracias. Nos despedimos acá. Hasta luego. Chao, chao.